Un anciano millonario finge estar al borde de la muerte para poner a prueba a su familia, pero cuando revela su última voluntad, sus propios hijos desatan una guerra que podría destruirlo todo. El viento soplaba fuerte aquella mañana en la región de Galicia. Desde su mansión en lo alto de una colina, don Enrique observaba el horizonte gris, donde el cielo encapotado se reflejaba en las aguas turbulentas del Atlántico. Su silueta se recortaba contra la ventana de su imponente dormitorio, sus manos firmes sobre el bastón de madera que había heredado de su padre. A sus 78 años, su porte seguía siendo imponente, pero su mirada escondía un cansancio distinto. No era físico, sino del alma. Había trabajado toda su vida para construir un legado, un imperio familiar basado en la disciplina y el esfuerzo. Y sin embargo, en sus últimos años, su mayor temor se había hecho realidad. Sus hijos, Alejandro y Marcos, se habían convertido en extraños para él. Cada uno, absorto en sus propios negocios y ambiciones, apenas encontraba tiempo para visitarlo. Cuando lo hacían, sus conversaciones giraban en torno al dinero, nunca sobre él, sobre cómo se sentía o si necesitaba algo. Se preguntaba si lo veían como un padre o simplemente como un testamento a la espera de ser leído. Una tarde, acompañado por su médico de confianza, el doctor Ramírez, don Enrique expuso su plan. No tenía una enfermedad terminal, pero había decidido fingir una grave afección para ver quién realmente se preocupaba por él. No era una decisión tomada a la ligera, pero sentía que sólo de esta manera podría comprobar la verdad. Ramírez, aunque reticente, accedió a ayudarlo, consciente de la angustia del anciano. El primer paso fue anunciar su supuesto diagnóstico, un problema cardíaco severo que lo dejaría con pocos meses de vida. Su estado, según el médico, exigiría cuidados constantes y un reposo absoluto. La noticia se difundió rápidamente en la familia, pero la reacción de sus hijos fue desalentadora. Alejandro envió un mensaje escueto, prometiendo visitarlo en cuanto tuviera tiempo. Marcos llamó, preocupado, pero apenas preguntó sobre los detalles antes de apresurarse a hablar de asuntos financieros. Quien sí se presentó de inmediato fue Isabel, la esposa de Marcos. A diferencia de su esposo, ella siempre había mostrado un respeto genuino por don Enrique. Al llegar a la mansión, lo abrazó con calidez y prometió cuidarlo en todo lo que necesitara. Enrique la observó con detenimiento, preguntándose si ella sería la única persona en quien aún podía confiar. Los días pasaron y la vida en la mansión se transformó. Don Enrique adoptó el papel de un enfermo frágil, apoyándose más en su bastón y limitando sus movimientos. Isabel, con paciencia y dedicación, se encargaba de supervisar su alimentación y sus medicinas, mientras que sus hijos apenas se preocupaban por enviar esporádicos mensajes preguntando cómo estaba. Enrique comenzó a sentir una mezcla de decepción y claridad. Las piezas de su plan estaban encajando, y lo que descubrían no le gustaba. El silencio de la casa solo era interrumpido por los pasos de Isabel o las visitas del doctor Ramírez, quien, en cada chequeo, le dirigía miradas inquisitivas, como si le preguntara si aún estaba seguro de lo que estaba haciendo. Enrique nunca titubeó en su respuesta. Necesitaba saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Así, con la certeza de que su plan funcionaba, don Enrique dio el siguiente paso: convocar a su familia a una reunión, asegurando que tenía algo importante que anunciar.
Lo que vendría después cambiaría el destino de todos. La mañana de la reunión, la mansión de don Enrique se llenó de un silencio tenso. Alejandro y Marcos llegaron casi al mismo tiempo, con rostros de impaciencia. Alejandro, vestido con un traje impecable, parecía más preocupado por el tiempo que pasaba lejos de su oficina. Marcos, más relajado pero igualmente distante, no ocultaba su incomodidad ante la situación. «¿Por qué nos llamaste con tanta urgencia, padre?», preguntó Alejandro sin preámbulos, cruzándose de brazos. «Creí que era importante vernos, ya que mi salud está tan delicada», respondió don Enrique, su voz débil pero firme. «Sí, claro», murmuró Marcos sin mucho entusiasmo, revisando su teléfono móvil. Isabel, que estaba a un lado de don Enrique, frunció el ceño. Desde que la noticia de la enfermedad del anciano se había divulgado, los hermanos habían mostrado poco interés. No había habido visitas constantes ni largas conversaciones preguntando por su bienestar, solo preguntas superficiales y excusas para no venir. Me preguntaba si estarían dispuestos a quedarse unos días conmigo. «Quisiera pasar más tiempo con ustedes mientras pueda», sugirió Enrique, midiendo la reacción de sus hijos. Alejandro y Marcos intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, Alejandro suspiró. «Padre, entiéndelo. Tengo reuniones en la empresa, clientes que atender, no puedo desaparecer de la oficina por días. Y yo tengo un viaje de negocios programado desde hace meses», agregó Marcos, encogiéndose de hombros. El anciano asintió lentamente, como si ya esperara esas respuestas. Su mirada pasó de uno a otro con una mezcla de tristeza y resignación. Isabel, incapaz de contenerse, intervino. «¿No pueden hacer un esfuerzo? Su padre está pidiendo algo simple, solo unos días con ustedes». Su tono tenía un matiz de reproche que hizo que Marcos resoplara con impaciencia. «Mira, Isabel, apreciamos lo que haces por él, pero cada uno tiene responsabilidades. No todos pueden dejarlo todo», respondió Alejandro con frialdad. Don Enrique sintió un nudo en la garganta. Sus propios hijos lo trataban como una carga en lugar de como un padre enfermo. Cada palabra que decían solo reforzaba la certeza de que su plan era necesario. Quería ver hasta dónde llegaría su indiferencia. Finalmente, la conversación se desvió hacia temas más fríos: bienes, propiedades y decisiones administrativas que Alejandro y Marcos querían discutir. Parecía que lo único que realmente les importaba era el futuro de la fortuna familiar. Enrique los escuchó en silencio, su decisión más firme que nunca. Cuando la reunión terminó, Alejandro y Marcos se marcharon rápidamente, asegurando que volverían cuando tuvieran más tiempo. Don Enrique los observó alejarse por la ventana. Isabel, a su lado, le tomó la mano con suavidad. «Lo siento tanto, don Enrique», él suspiró, cansado. «No te preocupes, hija. Esto solo confirma lo que ya sabía. Pero aún hay más por hacer». En su mente, la próxima fase del plan se estaba formando con claridad. Lo que venía a continuación sería el golpe final a su falsa enfermedad y a la ilusión de que aún tenía una familia unida. Los días transcurrieron en la mansión de don Enrique bajo un velo de silenciosa decepción. La ausencia de Alejandro y Marcos se había vuelto una constante, una realidad dolorosa que el anciano ya no podía ignorar. Sin embargo, no estaba completamente solo. Isabel seguía a su lado, atendiendo cada una de sus necesidades con una dedicación que él jamás esperó recibir de alguien que no era su propia sangre. Una tarde fría,
Isabel entró en la biblioteca con una bandeja de té caliente y galletas caseras. Don Enrique, envuelto en una manta gruesa, leía un viejo libro de historia con el ceño fruncido. Cuando ella colocó la bandeja sobre la mesa, junto a su sillón, él levantó la mirada y le dedicó una sonrisa cansada. «No sé qué haría sin ti, Isabel», dijo con sinceridad. «No tiene que agradecerme, don Enrique. Solo hago lo que cualquiera haría por alguien a quien quiere», respondió ella, acomodando un cojín detrás de su espalda. El anciano guardó silencio por un momento, sus ojos recorriendo el rostro amable de Isabel. Había algo en ella que lo conmovía profundamente, un cariño genuino que contrastaba con la frialdad de sus hijos. Se preguntó si acaso siempre había estado ciego ante la verdadera naturaleza de las personas que lo rodeaban. «¿Cómo es que terminaste casada con Marcos?», preguntó de repente con curiosidad. Isabel sonrió con nostalgia y se sentó en el sillón frente a él. «Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba literatura y él administración. Al principio me pareció encantador, un hombre decidido, seguro de sí mismo. Pero con los años, bueno, cambió. O quizás siempre fue así y yo no lo quise ver». «Las personas rara vez cambian, querida», murmuró Enrique tomando un sorbo de su té. «Lo sé, pero siempre tuve la esperanza de que Marcos tuviera el mismo corazón noble que usted. Me di cuenta demasiado tarde de que él y Alejandro solo piensan en ellos mismos». El comentario hizo que Enrique soltara una pequeña risa amarga. «Nunca imaginé que la única persona que se preocuparía por mí en esta casa sería mi nuera. ¿Sabes? Me recuerdas mucho a mi difunta esposa. Ella también tenía una gran fortaleza y un corazón noble». Isabel sintió un nudo en la garganta. Sabía que Enrique estaba sufriendo, y ver cómo sus propios hijos lo desatendían la llenaba de impotencia. Decidió cambiar de tema y sacó un álbum de fotos antiguas que había encontrado en la biblioteca. «Mire esto», dijo, abriendo el álbum en su regazo. «Encontré estas fotos en un cajón. Me pareció que le gustaría recordarlas». Don Enrique tomó el álbum con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las imágenes de su juventud, de su esposa, de sus hijos cuando aún eran pequeños y corrían por los pasillos de la mansión. Un suspiro escapó de sus labios. «Tiempos más felices. O al menos así lo recuerdo», musitó. Isabel colocó una mano sobre la suya, en un gesto de consuelo. «Todavía hay tiempo para encontrar felicidad, don Enrique. No necesita a Alejandro y Marcos para ello». El anciano la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. En ese momento comprendió algo fundamental. Isabel era la única familia que realmente le quedaba. No por lazos de sangre, sino por la lealtad, el cariño y el respeto que demostraba día tras día. A medida que la tarde avanzaba y la conversación fluía con naturalidad, Enrique sintió algo que no experimentaba en mucho tiempo: tranquilidad. Mientras Isabel estuviera allí, no todo estaba perdido. Sin embargo, aún quedaba mucho por resolver, y don Enrique sabía que debía seguir adelante con su plan. Lo que vendría después pondría a prueba el verdadero valor de cada uno. La determinación de don Enrique había alcanzado su punto máximo. Había visto suficiente, había sentido suficiente. La indiferencia de Alejandro y Marcos, la devoción sincera de Isabel, todo le había confirmado lo que en el fondo ya sabía. Aquella mañana, sentado en su despacho con la mirada fija en el viejo reloj de pared, tomó la decisión que cambiaría el destino de su herencia. «Es hora de hacerlo», susurró para sí mismo.
Pidió a Isabel que llamara al abogado de la familia, el señor Gutiérrez, un hombre de confianza que había manejado sus asuntos legales durante décadas. Cuando éste llegó a la mansión, encontró a Enrique sentado tras su pesado escritorio de caoba, con la expresión grave de quien está a punto de sellar un destino. «Don Enrique, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó Gutiérrez, acomodándose en una de las sillas frente al escritorio. «Necesito cambiar mi testamento», dijo Enrique sin rodeos. Gutiérrez no mostró sorpresa, aunque inclinó levemente la cabeza en señal de curiosidad. «¿Cómo desea hacerlo, don Enrique?», el anciano inspiró hondo antes de responder. «Quiero que toda mi herencia pase a Isabel. Todas mis propiedades, mis cuentas, mis inversiones, todo. Mis hijos han demostrado que solo les interesa el dinero. No han estado aquí cuando los he necesitado, mientras que Isabel ha sido mi único apoyo. No veo razón para que Alejandro y Marcos reciban algo que no han sabido valorar». El abogado tomó nota en silencio, asintiendo con lentitud. «Entiendo, don Enrique. Pero debe saber que una decisión como esta generará conflictos. Sus hijos no lo aceptarán con facilidad». Enrique dejó escapar una breve risa amarga. «No me sorprende. Pero quiero dejarlo todo claro, legalmente blindado, para que no puedan impugnarlo. Que quede registrado que estoy en plenas facultades mentales y que esta decisión es completamente mía». Gutiérrez asintió nuevamente y comenzó a redactar los documentos. Mientras lo hacía, Isabel observaba desde la puerta, sin atreverse a interrumpir. Cuando el abogado terminó y extendió los papeles a Enrique, ella dio un paso adelante. «Don Enrique». «No sé qué decir», murmuró, con evidente sorpresa. Él la miró con ternura y seriedad al mismo tiempo. «No tienes que decir nada, hija. Solo quiero que esto quede en manos de alguien que de verdad se preocupe por este legado. No se trata solo de dinero, sino de lo que representa. Y tú has demostrado que lo entiendes». Con un movimiento firme, Enrique firmó el Nuevo Testamento. Gutiérrez selló los documentos y guardó las copias oficiales en su maletín. «Mañana mismo presentaré esto ante notario», informó el abogado. «A partir de ahora, Isabel es la única heredera de su fortuna». El peso de la decisión se instaló en la habitación. Enrique sintió una mezcla de alivio y expectativa. Sabía que el verdadero conflicto aún estaba por venir. Sus hijos no tardarían en enterarse y, cuando lo hicieran, el infierno se desataría. Pero ya no había marcha atrás. La verdad estaba escrita en tinta y papel, y la historia de su legado había dado un giro definitivo. El eco de los pasos de Isabel resonaba en los pasillos de la mansión. Desde la firma del Nuevo Testamento, el ambiente se había tornado más pesado, como si las paredes mismas supieran que se avecinaba una tormenta. Y no tardó en llegar. El primero en llamar fue Alejandro. Su voz en el teléfono sonaba tensa, controlada, pero con un filo peligroso detrás de cada palabra. «Isabel, necesito hablar con mi padre. Ahora». «¿Está descansando, Alejandro? Si quieres venir, puedes hacerlo mañana», respondió ella con calma, aunque su corazón latía con fuerza. «No es una petición», dijo él, cortando la llamada de golpe. No pasó una hora antes de que Alejandro y Marcos irrumpieran en la casa. No se molestaron en anunciarse. Isabel los encontró en la sala, caminando con paso firme hacia el despacho de don Enrique. «¿A qué se debe esta visita inesperada?», preguntó Enrique sin levantar la vista de un libro que sostenía.
No finjas sorpresa, padre, dijo Alejandro con los puños apretados. Nos hemos enterado de lo que hiciste. Cambiar el testamento sin decirnos nada, añadió Marcos con una sonrisa tensa. ¿Qué demonios estabas pensando? Enrique cerró el libro con tranquilidad y los miró con serenidad. Pensé que era lo mejor, respondió simplemente. ¿Lo mejor? ¿Para quién? ¿Para ella? Alejandro señaló a Isabel con desprecio. ¿Cómo es posible que le dejes todo a una extraña en vez de a tus propios hijos? Isabel sintió la sangre hervir, pero se obligó a permanecer en silencio. Enrique, en cambio, apoyó las manos en los brazos del sillón y se incorporó con esfuerzo. No es una extraña, es la única persona que ha estado aquí, cuidándome, mientras ustedes solo preguntaban por mi dinero. Marcos soltó una risa incrédula y dio un paso adelante. No puedes hacer esto. Legalmente podemos impugnarlo. No estás en condiciones de tomar decisiones tan drásticas. Oh, pero sí lo estoy, dijo Enrique con una sonrisa tranquila. Mi abogado se ha asegurado de que nadie pueda cuestionar mi capacidad mental. Lo que está hecho, está hecho. Alejandro y Marcos intercambiaron miradas. Habían venido esperando a un anciano frágil y manipulable, pero en su lugar encontraron a un hombre con la voluntad más fuerte que nunca. No nos quedaremos de brazos cruzados, amenazó Alejandro con los dientes apretados. Si crees que vamos a aceptar esto sin pelear, te equivocas. Hagan lo que consideren necesario, respondió Enrique encogiéndose de hombros. Pero recuerden, la sangre no compra el derecho a la lealtad. El silencio que siguió fue casi insoportable. Finalmente, sin más palabras, Alejandro y Marcos se dieron la vuelta y salieron, dejando tras de sí una tensión eléctrica que parecía impregnar el aire. Isabel soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Esto es solo el principio, murmuró. Enrique asintió lentamente. Sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. El aire en la mansión de don Enrique se sentía pesado. La confrontación con Alejandro y Marcos había dejado una tensión latente, un aviso de que lo peor aún estaba por venir. Isabel, aunque intentaba mantener la calma, no podía ignorar la sensación de inminente tormenta. Don Enrique, sin embargo, parecía imperturbable. «Es hora de que todo salga a la luz», anunció con firmeza una mañana mientras observaba el jardín desde su sillón favorito. Isabel lo miró con preocupación. «¿Está seguro, don Enrique? Esto los enfurecerá aún más». «No me interesa su furia», respondió él con una calma cortante. «Lo que quiero es que no quede ninguna duda sobre mis decisiones». Sin más demora, don Enrique pidió a su abogado, el señor Gutiérrez, que convocara a toda la familia a una reunión en la mansión. Alejandro y Marcos recibieron la invitación con sospecha, pero su avaricia los llevó a asistir. Creían, quizás, que su padre había reconsiderado. Cuando la tarde cayó, la familia entera se reunió en el gran salón. Alejandro y Marcos entraron, con expresiones tensas, sus esposas a su lado, compartiendo miradas discretas. Isabel permaneció cerca de don Enrique, quien se mantenía erguido, con una autoridad inquebrantable. Gutiérrez tomó la palabra. Don Enrique ha decidido hacer un anuncio sobre sus asuntos patrimoniales. Todo lo que aquí se diga será oficial y registrado legalmente. Alejandro cruzó los brazos y resopló. Espero que sea para corregir el error que cometiste. Enrique lo miró con una mezcla de decepción y determinación. No hay error, Alejandro. He tomado una decisión después de observar el comportamiento de todos ustedes.
Mi testamento ha sido cambiado y lo que poseo quedará en manos de quien verdaderamente lo merece. ¿Y quién decide quién lo merece? Intervino Marcos con tono ácido. Yo, que lo construí con mi esfuerzo, replicó Enrique con dureza. Ustedes han demostrado que solo les interesa lo material, no la familia. Mientras yo estaba aquí, fingiendo estar enfermo, esperaban mi muerte en lugar de preocuparse por mi bienestar. Alejandro y Marcos quedaron en silencio por un instante, sorprendidos por la confesión de su padre. ¿Fingiste?, susurró Marcos incrédulo. Así es, confirmó Enrique con serenidad. Y gracias a eso confirmé lo que en el fondo ya sabía. Isabel ha sido la única persona que me ha tratado con amor y respeto. Por eso, todo lo que poseo pasará a ella. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Las esposas de Alejandro y Marcos intercambiaron miradas inquietas mientras éstos procesaban la noticia. La rabia comenzó a subirles al rostro. «Esto es una locura», gritó Alejandro, golpeando la mesa con el puño. «¡No puedes hacer esto!». «Puedo y lo he hecho», respondió Enrique sin levantar la voz. Si intentan impugnarlo, encontrarán que cada documento ha sido elaborado dentro del marco legal. No hay vuelta atrás. Marcos se llevó una mano al rostro, exhalando con frustración. «Esto no quedará así», murmuró. «Haz lo que creas conveniente», dijo Enrique alzando la barbilla. «Pero entiendan esto, la herencia no se gana con sangre, sino con amor y lealtad. Algo que ustedes no han demostrado. El silencio volvió a llenar el salón, pero esta vez con un peso distinto. La guerra había comenzado oficialmente. El eco de las palabras de don Enrique aún flotaba en el aire cuando Alejandro y Marcos abandonaron la mansión abruptamente. Sus rostros, crispados por la rabia y la incredulidad, reflejaban la humillación que acababan de sufrir. Isabel, en cambio, permaneció en silencio junto al anciano, sin saber qué decir. «Sabía que reaccionarían así», dijo Enrique con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «No esperé otra cosa de ellos». Isabel lo miró con preocupación. «Pero ahora intentarán hacer lo imposible para revertir su decisión. No se quedarán de brazos cruzados». Enrique asintió, con la mirada fija en la chimenea encendida. «Que lo intenten. No hay nada que puedan hacer sin demostrar lo que realmente son». A la mañana siguiente, como era de esperarse, Alejandro y Marcos movieron sus fichas. Contactaron a abogados para explorar cualquier posible impugnación del testamento. Sin embargo, las palabras del señor Gutiérrez fueron claras y contundentes. La voluntad de su padre era inapelable. Los documentos estaban en orden, firmados en plena conciencia y sin ninguna vulnerabilidad legal. Furiosos, ambos hermanos regresaron a la mansión, esta vez con un tono distinto. No llegaron gritando ni amenazando, sino con un aire ensayado de preocupación. «Padre, queremos hablar contigo», dijo Alejandro, adoptando un tono más suave. Enrique los observó con una leve sonrisa irónica. «¿Y ahora sí tienen tiempo para mí?». Marcos intentó ignorar el sarcasmo y se acercó. «Cometimos errores, lo admitimos», dijo con una expresión forzada de arrepentimiento. «Pero cambiar el testamento así, de manera tan drástica, no es justo. Somos tu familia». «La familia no se define solo por la sangre», respondió Enrique con dureza. «Se define por las acciones, y ustedes han demostrado dónde están sus prioridades». Alejandro suspiró, pasando una mano por su cabello. «Mira, podemos encontrar una solución. No queremos pelear». Enrique entrecerró los ojos
midiendo cada palabra de su hijo. Conocía demasiado bien a Alejandro y a Marcos como para caer en su falso remordimiento. En cambio, decidió dar el golpe final. No habrá ninguna negociación, afirmó con firmeza. Isabel se ha ganado su lugar en esta familia, cosa que ustedes jamás hicieron. El silencio que siguió fue abrumador. Marcos apretó los dientes y Alejandro cerró las manos en puños, conteniendo su frustración. Finalmente, sin más que decir, se dieron la vuelta y se marcharon. Pero Enrique sabía que no se rendirían fácilmente. Cuando la puerta se cerró, Isabel exhaló un suspiro tembloroso. Esto no ha terminado, don Enrique. El anciano asintió con gravedad. No, pero ahora la verdad está sobre la mesa, y ellos tendrán que vivir con ella. El enfrentamiento había terminado, pero la batalla apenas comenzaba. Tras la conversación fallida con su padre, Alejandro y Marcos se sumieron en un silencio cómplice mientras salían de la mansión. Ninguno de los dos pronunció palabra en el trayecto de regreso, pero sus mentes trabajaban a toda velocidad, buscando una forma de recuperar lo que consideraban suyo. Enrique, por su parte, no se dejó engañar por el aparente retroceso de sus hijos. Sabía que intentarían algo más. La pregunta era cuándo y cómo. Los primeros días transcurrieron con una tensa calma. Alejandro y Marcos no volvieron a aparecer, pero sus esposas, en cambio, comenzaron a hacer visitas esporádicas, intentando sembrar dudas en Isabel. «Debes entender que esto no es justo», dijo Lucía, la esposa de Alejandro, con voz dulce pero calculadora. «Enrique es su padre. No puedes quitarles lo que les corresponde». Isabel mantuvo la compostura. «Yo no les he quitado nada, Lucía». Don Enrique tomó su decisión solo, basándose en sus propias razones. Pero los intentos de manipulación no cesaron. Se convirtieron en llamadas constantes, insinuaciones disfrazadas de preocupación e incluso pequeñas mentiras difundidas entre allegados para desacreditar a Isabel. Una noche, Enrique se encontró a Isabel en la cocina con la mirada perdida en una taza de té. «Están presionándote, ¿verdad?», preguntó con tono grave. Ella asintió, suspirando. «Intentan hacerme sentir culpable. Pero no me rendiré, don Enrique». Él sonrió con orgullo y colocó una mano en su hombro. «Tienes más valor del que ellos jamás han demostrado. No estás sola en esto». Pero no pasó mucho tiempo antes de que la situación escalara. Alejandro y Marcos, al verse sin opciones legales para impugnar el testamento, optaron por una última jugada: la confrontación pública. Utilizaron la prensa y redes sociales para difundir una narrativa en la que pintaban a Isabel como una oportunista que se había aprovechado de la debilidad de un anciano. La noticia no tardó en llegar a la mansión. Enrique leyó los titulares con un gesto de absoluta indignación. «No tienen límites», exclamó, golpeando la mesa. Isabel, aunque afectada, mantuvo la calma. «Solo demuestran lo que realmente son. Esto no me destruirá». Enrique la miró con admiración y determinación. «Si quieren guerra, la tendrán, pero no permitiré que sigan ensuciando tu nombre». Esa misma noche, Enrique tomó la decisión de responder de una manera que ninguno de sus hijos esperaba. Una respuesta que cambiaría el curso de la historia. La noticia de la disputa familiar se había esparcido como pólvora. Medios de comunicación locales y nacionales comenzaron a cubrir la historia, y la imagen de Isabel quedó expuesta al escrutinio público.
Alejandro y Marcos se aseguraron de difundir su versión, describiéndola como una mujer ambiciosa que manipuló a un anciano para quedarse con su fortuna. Pero don Enrique no era un hombre que se dejara intimidar. A la mañana siguiente, con la resolución firme en su corazón, se reunió con su abogado, el señor Gutiérrez, para preparar una respuesta oficial. Se redactó un comunicado en el que Enrique reafirmaba su decisión, asegurando que su testamento había sido elaborado en total lucidez y bajo su voluntad absoluta. No dejaré que destruyan a Isabel solo porque no pueden aceptar la verdad, dijo Enrique con voz firme. Mientras tanto, Alejandro y Marcos decidieron llevar el conflicto a los tribunales. Presentaron una demanda alegando que su padre no estaba en condiciones mentales para tomar decisiones financieras de tal magnitud. Sin embargo, la defensa de Enrique y la documentación preparada por Gutiérrez eran irrefutables. Pruebas médicas recientes certificaban su estado mental estable y el testamento había sido firmado bajo asesoría legal y notariado. Durante la audiencia inicial, el juez revisó los documentos y escuchó los argumentos de ambas partes. El rostro de Alejandro se tornó sombrío cuando el magistrado dejó en claro que no veía fundamentos sólidos para invalidar la última voluntad de Enrique. Este caso no tiene mérito suficiente para proceder, declaró el juez. No hay pruebas de incapacidad mental ni de manipulación indebida. El fallo preliminar cayó como un balde de agua fría sobre los hijos de Enrique. La única opción que les quedaba era seguir apelando, pero cada intento sería más difícil y costoso. Su estrategia de desgaste no estaba funcionando como esperaban. Al salir de la corte, Isabel respiró profundamente, tratando de aliviar la tensión. Enrique le tomó la mano con suavidad. «Esta guerra aún no ha terminado», dijo ella con un susurro. «Pero hemos ganado la primera batalla», respondió Enrique con una leve sonrisa. La lucha legal continuaría, pero con cada paso la verdad se mantenía firme y la lealtad de Isabel se consolidaba aún más en el corazón del anciano. La victoria en el tribunal había dado un respiro a don Enrique e Isabel, pero ambos sabían que la lucha aún no había terminado. Alejandro y Marcos no se quedarían de brazos cruzados, y sus abogados ya preparaban nuevas apelaciones. Sin embargo, con cada intento fallido, su desesperación se hacía más evidente. Enrique, con la determinación de cerrar este capítulo de su vida, convocó una última reunión con sus hijos en la mansión. No hubo grandes formalidades, solo él, Isabel, Alejandro y Marcos en la sala donde todo había comenzado. «Si están aquí, es porque quiero dejar algo claro de una vez por todas», comenzó Enrique, con la voz serena pero firme. «No habrá más oportunidades. No permitiré que sigan arrastrando mi nombre ni el de Isabel por el lodo». Alejandro, con el ceño fruncido, cruzó los brazos. «¿Quieres que aceptemos que nos has despojado de todo? ¿Que una extraña se quede con lo que nos corresponde?» Enrique suspiró, con una tristeza que ya no intentaba ocultar. «No se trata de despojar a nadie. Se trata de darle mi legado a alguien que ha demostrado que lo valora. Ustedes solo han mostrado codicia». Marcos apretó los dientes y miró a su hermano. Sabían que ya no podían hacer nada. La ley estaba del lado de su padre y cada acción que habían tomado solo había reforzado la decisión de Enrique. «Es increíble que prefieras a una mujer que no lleva tu sangre antes que a tus propios hijos», dijo Marcos con amargura. «El verdadero lazo no está en la sangre, sino en las acciones», respondió Enrique sin titubear. «Y ustedes lo han dejado claro.
El silencio se instaló en la sala. No había más argumentos que esgrimir, ni más amenazas que hacer. Finalmente, Alejandro y Marco se pusieron de pie y sin decir una palabra más, se marcharon. La puerta se cerró tras ellos y Enrique sintió un peso liberarse de su pecho. Isabel se acercó y le tomó la mano. ¿Está bien?, preguntó en voz baja. El anciano la miró con una sonrisa cansada. Más de lo que he estado en años. Afuera, la brisa movía las hojas de los árboles, como si la casa misma respirara aliviada. La batalla había terminado, y aunque los lazos de sangre se habían roto, Enrique había encontrado en Isabel la verdadera familia que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo el anciano sintió paz.